muchas gracias a todos. Lo primero, por venir aquí, por los que estáis conectados también, por determinar que es interesante esto para vosotros. Y también quiero, ayer, como ha dicho Román, tuvimos un pequeño slot también donde explicamos el proyecto Factory de la Fundación Good Job, con lo cual os remito a la intervención de ayer a las 15:35 en la sala 18, porque hoy vamos a pasar muy por encima la parte de la Fundación, pero sí lo vamos a explicar para aquellos que no estuvieran en la intervención de ayer, un poco por contextualizar. Y luego directamente, estando en un track técnico como en el que estamos en esta ocasión y en esta sala, vamos a intentar poner foco realmente en la parte técnica. Y más que yo, lo va a hacer Jorge Testa. Me acompaña, como ya ha dicho Román, Jorge Testa. Jorge es exalumno de la Fundación Good Job, de los programas de empleabilidad de la Fundación Good Job, pero es una persona, es un profesional brutal, que él va a contar un poco pues, todas las cosas que hace, pero yo anticipo que después de pasar, bueno, antes ya lo era, antes de pasar por el programa de empleabilidad de ciberseguridad, el programa Include de la Fundación, ya lo era, pero luego cuando pasó y a partir de ahí ha tenido una carrera meteórica en el ámbito de la ciberseguridad, pasando por empresas como Tarlogic o la propia SIA y ahora emprendiendo un proyecto que se llama Syndicate y que nos va a dar hoy detalles de ello, ¿no? Estamos compartiendo hoy este track porque uno de los mensajes que queremos dar de lo que vamos a explicar es que la Fundación Good Job, que somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la ciberseguridad, de la tecnología en general, pero en el ámbito de la ciberseguridad en concreto, en entornos ordinarios abiertos. Ese es nuestro objetivo. Estamos en el entorno y en el ecosistema de la ciberseguridad desde hace unos cuantos años y hasta ahora habíamos puesto mucho foco en todos los procesos de integración laboral y con una capa técnica. De hecho, Román Ramírez es el director académico de los programas de base tecnológica de la Fundación. Pero en esta ocasión, y desde este año, y por razones que ahora voy a explicar, también tenemos un componente técnico y vamos a tener, o ya tenemos, unas capacidades técnicas que se van a dedicar a prestar servicios de ciberseguridad. Y voy a explicar un poco, o voy a entrar un poco al detalle de esto. Lo primero, bueno, como os explicaba, yo no tengo mucho que explicar de mí. Jorge lo explicará él mismo, ya lo hemos introducido Román y yo. Sí explicaros quién es la Fundación Good Job, ¿no? Qué es lo que hacemos en la Fundación Good Job. La Fundación Good Job somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a integración laboral de personas... A ver, perdón, que tengo esto que se me ha ido. Vale. Somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a integración laboral de personas con discapacidad esencialmente y colectivos en riesgo de exclusión. Para ello, bueno, tenemos una serie de recursos, como es varios centros especiales de empleo de iniciativa social, que son 100% de la Fundación y que todos sus resultados se reinvierten en el propio proceso. Tenemos una agencia de colocación o calificados como tal, podemos impartir certificados profesionales, tenemos una serie de recursos que influyen en el empleo. Nosotros trabajamos el ámbito del empleo de los colectivos con los que trabajamos esencialmente de personas con discapacidad. Esto lo hacemos porque pensamos y defendemos que el empleo es el factor principal o uno de los factores principales de la integración social de una persona, y si uno no tiene trabajo, pues no tiene independencia económica y no puede desarrollar un proyecto vital probablemente en condiciones. Entonces ponemos mucho foco en lo que es esto, ¿no? En lo que es integración laboral de personas con discapacidad. Para ello, creamos una serie de programas de empleabilidad. Estos programas de empleabilidad consisten en que personas con discapacidad sin experiencia previa puedan entrar en entornos ordinarios abiertos, en profesiones donde no trabajaban antes, pero sobre todo en profesiones de base tecnológica y en este caso en el ámbito de la ciberseguridad. Y para ello pues intentamos poner o hacer participar al ecosistema de la ciberseguridad, los diferentes actores que hay en el sector de la ciberseguridad, para poder conseguir esto, ¿no? Nosotros, como digo, somos especialistas en integración laboral. No somos o no éramos especialistas técnicos hasta ahora. Esto como lo hacemos es creando unos programas que duran unas 8 semanas, unos entrenamientos que duran unas 8 semanas aproximadamente, online para 60 personas, hacemos varias ediciones al año y bueno, después de esto, esta impartición o estas capacitaciones, estos entrenamientos, participan profesionales voluntarios de las empresas que colaboran con la Fundación,
que pueden ser empresas tecnológicas, que pueden ser organizaciones como el propio CCN, que nos ayuda a impartir estas capacitaciones, y lo cual aprovecho para agradecer, ya que estamos en su casa, y también empresas contratantes como la propia Telefónica Tech, que hemos visto antes, que ha integrado ni más ni menos que 140 personas provenientes de los programas, personas con discapacidad sin experiencia previa como profesionales junior en sus empresas desde el año 2020. Entonces, estos programas de empleabilidad tienen varias fases, bueno, están muy basados o muy apalancados en que es un entrenamiento dinámico, pocos conocimientos estáticos, muy entrenar para el puesto de trabajo, no es una formación al uso. Están muy acompañados por un equipo de profesionales. Cada participante, cuando entra en contacto con los programas, se le asigna una preparadora laboral que le acompaña durante todo el proceso de integración, que dura bastante tiempo, como la veréis. Y bueno, pues después hacemos hay una fase de integración donde las personas dentro de sus entornos laborales durante un año intentamos preservar que todo aquello que amenaza en los puestos de trabajo pues se elimine mediante planes de acción o lo que haya que hacer, y normalmente o muchas veces no hay que hacer nada, y transcurrido un año que están contratados por el Centro Especial de Empleo pero trabajando en esos entornos laborales, pasan a la plantilla de la empresa. Eso es un poco, estas fases que veis son un poco, diría que son un poco las palancas o son un poco la estructura de todos nuestros programas. Tenemos un 70% de empleabilidad de todas las personas que entran. Las personas que entran en los programas, de cada 60 que entran en cada edición, el 85% se mantienen, unos 52 aproximadamente, y de esos 52, más o menos el 70% acaban trabajando. Dicho esto, bueno, nosotros creamos una serie empezamos haciendo ciberseguridad con Include, pero luego nos dimos cuenta que lo podíamos hacer con analítica de datos, con cloud, con accesibilidad digital, que podíamos hacer programas customizados. Cuando terminaran un programa de ciberseguridad de 8 semanas, podíamos hacer un programa customizado para que esas personas terminaran trabajando en automatización en el ámbito de la ciberseguridad. También nos dimos cuenta que había gente a la que no estábamos llegando, personas con discapacidad sin experiencia previa, que no sabían que podían trabajar en ciberseguridad, pero es que tenían, partiendo de una base tecnológica o de conocimientos tecnológicos muy inferior o mucho más baja, o no lo suficientemente alta como para abordar un programa tan exigente como el programa Include de ciberseguridad, y lo que hacíamos era añadir 4 semanas antes de que entraran, dándoles las DIC con las competencias digitales que marca la Unión Europea antes de pasar a cualquiera de estos programas troncales, ¿no? Pero al final hemos creado una familia de programas, que son los programas Impact, que persiguen lo que ya he mencionado y que al final se han convertido en un canal de entrada de profesionales que de otra forma no llegan al mercado, no estaban llegando al mercado, y en concreto al sector de la ciberseguridad. Bueno, básicamente lo que venimos un poco haciendo en estos programas y con esta estructura, al final nos ha llevado a ir integrando a personas en junior en las diferentes empresas, pero también nos ha ocurrido que poco a poco han ido exigiendo o pidiendo en las empresas con las que estamos trabajando que la base de la pirámide laboral donde estábamos entrando, los profesionales junior que tenían un nivel 1,5, 0,1, necesitaban que tuvieran un nivel 1,5. Entonces, a partir de ahí nos hemos ido planteando cómo podíamos hacer esto, y hemos añadido, bueno, hay una serie de fases en los programas que hemos comentado, o 3 fases fundamentales, que son la fase de capacitación de 8 semanas, la fase de introducción laboral en el Centro Especial de Empleo de la Fundación, pero ya trabajando en el entorno laboral abierto, y una tercera fase que es esa introducción, ese paso a la plantilla con un contrato indefinido de la persona. Bien, pues lo que hemos hecho ha sido meter una fase intermedia entre la capacitación y los enclaves laborales. Pues la mitad de las personas que salen de los programas de la Fundación, que salen del programa Include, pasan a un centro de operaciones que hemos creado que se llama Factory y que pretende prestar servicios de ciberseguridad a las empresas colaboradoras con las que ya estamos integrando personas y que, transcurrido un año de estar en Factory, podrán entrar en esos entornos laborales y en esos equipos de operaciones con un nivel superior al que actualmente estamos consiguiendo con alguna de las personas entrando directamente a los entornos laborales. Y esto es Factory. Al final, Factory es un centro de operaciones de ciberseguridad que lidera la Fundación Good Job, que crea la Fundación Good Job, formado por participantes de los programas del programa Include, del programa de ciberseguridad, y liderado por un equipo de profesionales donde está Luis Muñoz como director de operaciones, donde el propio Román Ramírez, Raúl Riesco y algunas otras personas están en la capa estratégica como profesionales del sector de la ciberseguridad.
del sector de la ciberseguridad y que dan ese aval técnico que nosotros como fundación y en origen, siendo expertos en integración laboral de personas con discapacidad, pues no somos tan expertos en tecnología. Bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo un poco más expertos y con el apoyo de estos profesionales conseguimos bueno, pues que entremos en operaciones y que demos un paso más para que esa entrada de talento de profesionales en el sector de la ciberseguridad se ajuste a lo que realmente el mercado está pidiendo. Bien, con esa filosofía realmente de conseguir, bueno, por poner un ejemplo de dimensionamiento, de cada 50 a 52 personas que salen del programa Include, las mitad pasan a la Factory y el 70% rotarán, solo estarán un año y saldrán e irán a un entorno laboral abierto y el otro 30% se quedará de forma permanente. Eso nos exige hacer una serie de operaciones, a prestar una serie de servicios. Estos servicios van a ser esencialmente vigilancia digital, o vamos a empezar por un portfolio de servicios que hemos diseñado como vigilancia digital, como gestión de vulnerabilidades, bueno, servicios gestionados, e iremos ampliando un poco y customizando el trabajo que hagamos para las empresas. El trabajo va a ser, como digo, muy customizado, van a ser equipos estancos que van a trabajar concretamente para empresas. Esas empresas luego podrán integrar esas personas a los enclaves laborales y a sus plantillas o no, simplemente podrán estar suministrando los trabajos. Es decir, vamos a tener empresas colaboradoras o tenemos ya empresas colaboradoras que solo trabajen en Factory con nosotros, que no trabajen externalizando los servicios de ciberseguridad y que no trabajen en integración laboral. Quiere decir que al final esas personas no acaben en sus plantillas, que esperamos que sean los menos. Luego habrá empresas que trabajen en Factory y que luego integren personas en sus plantillas y además que integren a esas mismas personas, a todas o aparte. Y luego seguiremos teniendo empresas colaboradoras que lo que están haciendo es personas que salen de los programas, meterlos en enclaves laborales a través de la fundación y transcurrir el año pasarlo a sus plantillas. Este es el esquema de Factory, este es el esquema, o si queréis, el nuevo escenario donde entra la Fundación Good Job como un paso más dentro de los programas de empleabilidad para conseguir que ese cambio, esa variación en la demanda no retraiga la introducción de profesionales junior con discapacidad sin experiencia previa en sus entornos laborales. Y hoy, en lo que explicamos hoy, insisto en que ayer entramos con mucho más detalle a esto, en lo que entramos hoy es en un ejemplo de que los servicios estándares que estamos creando o que vamos a crear, que van a ser customizados para cada uno, pero al final son gestión de vulnerabilidades, que para un Telefónica Tech será de una forma, para Accenture será de otra, para Atos, para Capgemini será de otra, ¿no? Pero será gestión de vulnerabilidades, ¿no? Bien, pues lo que vamos a contar hoy es que las capacidades de la Fundación aumentan, y no solo técnicamente con esos servicios estándares, sino también somos capaces de crear servicios muy particulares para las empresas como, por ejemplo, algo que va a contar hoy Jorge Testa. Lo que va a contar Jorge Testa no es un servicio de la Fundación Good Job, es un servicio de Syndicate, es una filosofía de trabajo y un emprendimiento que está haciendo Jorge Testa con su propia empresa, pero sí es un ejemplo que las personas de la órbita de la Fundación, como el propio Jorge, cuando tengamos y cuando tenemos cosas que resolver desde un punto de vista técnico o de diseñar, estamos ahí. No solo van a ser servicios fáciles de hacer que no quieren las empresas o que prefieren externalizarlo con nosotros porque sus técnicos tienen que trabajar con trabajos de mayor valor añadido, sino que podemos sentarnos a hablar de trabajos que tengan un componente técnico muchísimo mayor. Entonces, por no restarle protagonismo a lo verdaderamente importante que es lo técnico hoy, yo voy a dar paso ya a Jorge para que os explique un poco todo este caso. Así que, Jorge, botón derecho y sitúate en la que sea. Bueno, un segundito. Ok. Vale, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a César también por la presentación. Y bueno, efectivamente, como estaba comentando, todo esto surgió porque, bueno, un día César y yo tenemos bastante contacto, aparte porque, bueno, he sido parte de uno de los programas de Include, concretamente la cuarta versión. Y estuvimos comentando, me estuvo comentando un poco cómo iba el tema de Factory y coincidió que justo estábamos nosotros, Ainhoa y yo, iniciando el proyecto de Syndicate, ¿vale? Entonces, bueno, siempre nos gusta estar un poco dateados de lo que estamos haciendo cada uno para ver un poco posibles sinergias, colaboraciones, etc. Y claro, cuando me comentó César, oye, mira, esto es Factory, estamos haciendo pues un poco vigilancia digital, también tema de gestión de vulnerabilidades, etc. Dije, hombre, pues la verdad es que aquí veo bastantes sinergias porque coincide que justo nosotros en Syndicate estamos totalmente enfocados a la parte del cibercrimen.
¿Qué entendemos nosotros por cibercrimen? Todo el tema relacionado con investigaciones, actores de amenaza, adversarios principalmente tanto a nivel nacional como de Latinoamérica, monitoreo de foros underground, trazabilidad de billeteras, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, estuvimos hablando, nos sentamos a dialogar un poco sobre el tema y dijimos, oye, ¿qué nos parecería poner un par de ideas locas a modo de servicio que realmente tuvieran una aplicación técnica desde un punto de vista de ciberinteligencia, pero que también pudiera solaparse con el proyecto de Factory, ¿vale? Y el core de toda esta reunión, vamos a llamarlo así, era sobre todo la diversidad, ¿vale? Y cuando hablamos de diversidad, lo enfocamos principalmente, como bien decía César, a personas con discapacidad, ¿vale? Y aquí hay que hacer un punto muy importante y es... muchas veces a mí me han preguntado desde que empezamos con Syndicate, oye, ¿qué tipo de gente buscas en tu equipo? ¿Qué capacidades, qué skills, qué buscas realmente cuando fichas a alguien o cuando quieres implantarla en plantilla? La primera respuesta que doy yo siempre es, obviamente, la confianza, ¿vale? Para mí la honestidad en el tipo de trabajo que hacemos es crítico porque manejamos información tremendamente sensible de muchas empresas, muchas instituciones y la confianza tiene que ser total, ¿vale? Pero más allá de la confianza, algo que es imprescindible también es la adaptabilidad. Y cuando hablo de adaptabilidad me refiero a tener un chip diferente, ¿vale? Y aquí es donde entra principalmente, aquí peco, porque yo soy persona discapacitada, pero bueno, barro para la casa, pero creo sinceramente que las personas con discapacidad tenemos una vuelta de tuerca adicional cuando somos capaces de gestionarlo de esa manera y es, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros aquí habéis sido administradores de sistemas, gestores de red, incident response, CTI, lo que queráis, ¿vale? ¿Cuántas veces os habéis enfrentado a desafíos, retos, ya sean técnicos, de incidentes, de investigación, y os habéis enfrentado a la frustración, ¿vale? O sin ir más lejos, por ejemplo, en Include, hasta por lo menos las últimas versiones, sé que les dan bastante caña con Atenea, ¿vale? Y Atenea no es nada fácil. Atenea tiene mucha vuelta de tuerca, Atenea tiene problemas bastante curiosos y lo que aflora realmente a ellos, siempre les digo a los alumnos, es abrazar la frustración, ¿vale? La frustración es lo que os va a hacer realmente brillar, lo que os va a hacer realmente aprender. Y esa frustración, cuando viene de personas que no son neurotípicas, es parte del contexto vital, ¿vale? Es decir, un ejemplo muy rápido. Yo mismo, por ejemplo, para venir a las jornadas, pues cuando una persona sin dificultades simplemente llega, se presenta al edificio, puede subir por las escaleras, por la rampa, por el ascensor, lo que sea. En cambio, en mi caso, tengo que planificarlo todo. Tengo que saber si hay una escalera o no, si la hay, puedo sortearla o no, si hay ascensor. Cosas absurdas, que no son tan absurdas cuando las vives, pero que no te das cuenta de ello hasta que realmente estás dentro del papel. Y este tipo de situaciones son las que realmente mapean la mente de la persona y a la hora de aplicarla a la programación, a las investigaciones, te da otra perspectiva totalmente diferente, ¿vale? Y ese es el core de lo que va a ir esta presentación y de cómo podemos, digamos, utilizando herramientas o frameworks tradicionales, dándoles una vuelta para buscarles realmente esa vuelta de tuerca y hacer algo que vaya más allá, ¿vale? Como es el core tanto de Factory como es el core de Syndicate. Y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de Mitre, ¿vale? El framework de Mitre Attack. Para todos aquellos que no estéis muy familiarizados con esto, Mitre es un framework que se encarga de identificar, etiquetar y mapear ataques de adversarios, ¿vale? Pero siempre desde un punto de vista estrictamente técnico, solamente técnico, ¿vale? Es decir, si lo tuviéramos que resumir con una palabra, sería cómo. Eso es de lo que se encarga Mitre. Ejemplo, un adversario se loguea mediante RDP, hace una descarga de herramientas, lo que podríamos catalogar como Ingress Transfer Tool, hace movimiento lateral, dumpeo de credenciales, etc., ¿vale? Todo ese proceso tiene una etiqueta. Cada una de esas técnicas tiene una etiqueta, un identificador que nosotros podemos ponerle nombre de apellidos. Seguramente habéis escuchado hablar de TTPs, ¿vale? Que en inglés es Tactic, Techniques and Procedures. Y en español, tácticas, técnicas y procedimientos. Es básicamente el modus operandi técnico de un adversario, ¿vale?
Pero nosotros desde Syndicate, y hablando en conjunción con Factory, lo que vimos aquí es, oye, nuestra manera de entender el adversario no es esta. Yo me he nutrido un montón de Mitre, sobre todo también cuando empecé. Sigo haciéndolo porque considero que es muy necesario para ciertos aspectos, pero también considero que en muchos aspectos se queda corto. Y se queda corto principalmente cuando necesitamos hablar del contexto del actor, ¿vale? Si os habéis enfrentado a incidentes, investigaciones complejas, seguramente os habréis dado cuenta de que no basta con el cómo. También importa el qué, el por qué y el cuándo. Y todas esas preguntas, por desgracia, no están plasmadas en Mitre, ¿vale? Es decir, Mitre, en un ejemplo práctico, como he comentado antes, ok, muy bien, el adversario ha utilizado Cobalt Strike, está utilizando un Command and Control para la comunicación y exfiltración de datos, perfecto. Pero ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué está haciendo A, B, C y D? Y no está haciendo A, D, T y Z, ¿vale? Todo eso, cuando realmente conoces al adversario, es crítico, ¿vale? Es totalmente crítico. Y donde nos dimos cuenta de que Mitre realmente necesitaba una vuelta de tuerca, donde vimos que no nos era suficiente para todo lo que hacíamos, es principalmente en el factor humano, ¿de acuerdo? Es decir, lo que os comentaba, Mitre se centra únicamente en lo técnico, única y exclusivamente en lo técnico. No tiene en cuenta comportamientos erráticos, ¿vale? Esto es como una inteligencia. La inteligencia muchas veces entendemos que, oye, muchas veces nos hemos enfrentado a lo mejor a clientes o hemos tenido peticiones en las que todo el mundo nos hemos sentido mal por decirles que realmente no hay información de esto, no hay tal. Bueno, pues la falta de información es información, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los comportamientos erráticos. Que un adversario se equivoque o que un adversario se salga, digamos, del redil típico de lo que se supone que debe hacer es información. Y es información muy valiosa, que en Mitre no es viable tenerla en cuenta, ¿vale? También el tipo de contexto. El contexto es limitado. Mitre, por ejemplo, no tiene en cuenta la nacionalidad de un actor, el nivel de sofisticación, no tiene en cuenta tampoco la motivación detrás de ese ataque, no tiene en cuenta si es uno o son varios, si es un grupo, si están organizados o no, si son lo que denominamos thrill seekers, que son, digamos, actores que lo que buscan es la adrenalina del momento, la adrenalina del ataque, de sentirse superiores al sistema de defensa. Todo eso queda totalmente fuera de frameworks como Mitre, ¿vale? En cambio, nosotros lo valoramos como lo que más. Para nosotros este tipo de información, que para Mitre es un hueco, para nosotros es el pan de cada día y es crítico, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo un poco sobre, muy bien, Jorge, en Mitre hemos visto que, bien, no nos puede servir exactamente para muchas de las investigaciones que hacemos, pero ¿cómo realmente hila esto con las personas que tienen este tipo de diversidades, estas discapacidades y demás? Bueno, pues muy importante. Porque, como comentaba, ese chip diferente, ese cambio de paradigma en su cerebro a la hora de enfrentarse a situaciones cotidianas, les hace ver cosas que normalmente no se ven, pero están ahí, ¿de acuerdo? Pongo otro ejemplo. No sé si conoceréis la Unit 8200, es un grupo, entre comillas, APT supuestamente vinculado a Israel. Bueno, pues esta gente, uno de los procesos que tiene, cuando se encuentra una gente dentro del espectro autista o TDA y similares, no los descarta. Al contrario, los mete en una unidad especial. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues lo hacen principalmente porque todas esas personas tienen una manera peculiar de ver el mundo que desde el punto de vista de la ciberinteligencia es crucial. Es decir, la cantidad de relaciones no lineales que puede ver una persona con este tipo de espectro es radicalmente diferente a la que puedo hacer, por ejemplo, yo, que aunque tengo experiencia, no tengo ese tipo de espectro. Y eso enriquece una barbaridad todo el proceso de inteligencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que para mí es ruido, o ruido de inteligencia, o algo que realmente no tiene importancia, o algo que yo no valoraría como tal, para esa persona es importante, ¿de acuerdo? Por eso es tan crítico el hecho de aprovechar todo lo que ha estado comentando César de este tipo de empleabilidad, de programas enfocados a las personas con discapacidad, para potenciar de una manera realista y en lo que llamamos fuego real, poniendo en práctica esas capacidades, ¿vale? Viendo esto, lo que comentábamos al principio, ¿no? Mitre se nos queda un poco corto, necesitamos darle una vuelta. Y aquí también surge otra posibilidad, que es parte ya un poco de la carta de ideas / servicios que
que creemos que pueden ser muy interesantes y que desde el punto de vista de ciberinteligencia no se está haciendo todo lo que se debería hacer y da información realmente crítica para acabar echándoles el guante a lo que llamamos los malos, ¿de acuerdo? Y aquí básicamente lo hemos titulado pasar de lo defensivo a lo ofensivo, ¿vale? Y aquí hacemos una pequeña lluvia de ideas y se nos ocurrió, por ejemplo, oye, utilicemos logs de manera ofensiva, ¿no? Y aquí, claro, lo normal sería pensar, Jorge, ¿cómo que utilizar logs de manera ofensiva? Bueno, pues para aquellos que no estén muy familiarizados, un log básicamente es como un cuaderno de bitácora, ¿vale? Un log tiene normalmente una fecha, un timestamp, que es un día, hora y exacto, con un evento concreto. Es decir, el empleado A ha accedido a la dirección URL a través de curl, por ejemplo, vía el sistema Linux, ¿de acuerdo? Y ha descargado un archivo de 22 kilobytes. Eso es un log, una línea de un log. Bueno, pues se nos ocurrió decir, oye, podría estar bastante interesante darle una vuelta al concepto de los honeypots y los honey tokens, que ahora explicaré, para utilizar algo que realmente ha sido de manera tradicional utilizado como un método de forense, de bug, es decir, para encontrar problemas. Cuando algo no funciona, mira los logs. Cuando hay un incidente, mira los logs. Cuando algo no va bien, mira los logs, ¿vale? Bueno, pues quizá hay una vuelta de tuerca que nos permitan, oye, realmente el adversario cuando compromete una organización, cuando compromete un sistema o tiene un initial access, una de las primeras cosas que hace para el reconocimiento es mirar los logs. ¿Por qué? Porque es el cuaderno de bitácora. Si yo veo lo que está haciendo el empleado de turno, lo que está haciendo el administrador, no tengo que lanzar ningún tipo de escaneo de red, no tengo que andar lanzando ruido a los puertos, no tengo que hacer digamos, técnicas que genere ruido para que el equipo de Blue Team me acabe pillando y me saque del panorama. Entonces, si tengo capacidad para leer los logs y puedo mapear, digamos, la infraestructura de la víctima, pues me ahorro un paso y voy a tiro hecho. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, que ahora profundizaremos, nosotros como organización, o supongamos que un cliente viene y dice, oye, me gustaría instalar un poco vuestras medidas, vuestros honeypots, vuestras nuevas técnicas, porque me interesa generar feed exclusivo de ciberinteligencia, ¿no? Pues lo que hacemos aquí es básicamente popular los logs del cliente con endpoints ficticios, pero ficticios que funcionen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros podemos ingestar de manera intencionada endpoints, URLs o APIs o lo que se os ocurra en esos logs, haciendo que parezca un log legítimo para el adversario cuando realmente no lo es. Ahora veremos por qué. Vemos también cómo podemos implantar honeys estratégicos, ¿vale? Honey tokens. ¿Qué es un honeypot o qué es un honey token? ¿Vale? Para aquellos que no lo sepáis. Pues básicamente un honeypot no es más que un sistema que está golosamente vulnerable o tiene fallitos que, hoy se me ha hecho el día, perfecto. Veo un RDP con admin, veo un SFTP versión 1.2.3, perfecto. ¿Vale? Qué raro es, pero puede ocurrir. Son sistemas que tienen vulnerabilidades de manera intencionada. ¿Para qué? Para facilitar el acceso al adversario y ser capaces de monitorear toda su actividad para ganar insights, para ganar conocimientos sobre sus TTPs, volviendo a lo que hablábamos de Mitre, ¿vale? Y un honey token es exactamente el mismo concepto, simplemente que en vez de implantarlo en un sistema completo, en un sistema operativo, lo que hacemos es dejar miguitas de pan, por ejemplo. Imaginemos que queremos en nuestro escritorio de uno de nuestros clientes dejar un archivo de un gestor de contraseña sin contraseña, valga la redundancia, ¿vale? O podemos poner password admin.txt, ¿de acuerdo? Muy goloso ahí para que el actor no se pierda y vaya directo. Eso es un honey token. El honey token, ese archivo, está monitoreado para que cualquier movimiento, modificación, lectura, lo que sea, quede reflejado en el equipo de Blue Team o de inteligencia y sepamos todo lo que el actor está haciendo con ese archivo. Puede servir a modo de alerta de, oye, nos están atacando, o oye, nos están atacando, pero cuidado, no lo eches porque quiero ver qué hace y lo que está buscando. Y sobre todo, qué busca y quién es, que son preguntas que normalmente no se hacen las empresas y es tremendamente crítico para acabar echándoles el guante a los adversarios, ¿vale? Esto también se convierte en señuelos psicológicos, ¿vale? Desde el punto de vista del actor, algo que nosotros, es el pan nuestro de cada día en Syndicate,
vivimos en la mente del adversario, ¿vale? Tenemos mucho conocimiento de realmente lo que hacen. Nos centramos única y exclusivamente en cibercrimen, esto también es cierto, pero porque es nuestra especialidad y tenemos un conocimiento profundo, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos el daño que puede hacer desde el punto de vista de esta actividad de adversarios todas estas tácticas que estamos comentando ahora. ¿Por qué? Ahora profundizaremos más adelante, pero imaginaros que vosotros como threat actors, como adversarios, vulneréis un sistema y empecéis a utilizar vuestras tácticas. Bueno, pues estas tácticas acabaréis utilizando vuestros propios software, vuestras propias herramientas, posiblemente hagáis peticiones desde vuestro VPS, desde vuestra infraestructura, puede que deis el acceso a otro actor que no comparta vuestras TTPs. Todo eso es información hipervaliosa y solo se puede obtener a nivel de desgaste psicológico. Es decir, imaginaros que yo llevo lo que comentaba antes de la frustración, 1, 2, 3 días, semanas dentro de una víctima como adversario y no consigo dar con la tecla. Veo que las herramientas están fallando, veo que los escaneos de red me están devolviendo resultados que no son lógicos, no son coherentes entre sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que acabaré desconfiando de mis propias herramientas. Cuando a lo mejor las herramientas están bien y lo que está ocurriendo es que el sistema está haciendo que fallen porque saben que estoy dentro, ¿vale? Ese tipo de señuelo psicológico es el que hace daño al actor, ahora lo veremos. Y también desgaste operacional del adversario. Al adversario atacar no le sale gratis, pese a lo que mucha gente pueda ocurrir. Mantener una infraestructura en el underground desde el punto de vista del cibercrimen es costoso, sobre todo cuando eres sofisticado, cuando sabes que tienes a las fuerzas y cuerpos de seguridad encima, sabes que tienes que ir cambiando, tienes que ir migrando. Ya lo hemos visto anteriormente en la ponencia que hizo el compañero Mario, hay que cambiar billeteras, hay que usar mixers, todos esos servicios que se tienen que pagar finalmente con Bitcoin, con Monero principalmente, tienen un coste y es una cadena de suministros. No es tan sencillo como llegar a la panadería y decir, oye, quiero un VPS en Corea del Sur, ¿vale? Tú llegas y lo que realmente tienes que hacer es, quiero este servicio, pero tengo que pagar la tasa. Y las tasas son siempre bastante altas normalmente. Entonces, todo esto unificado al final se resuelve en un daño tanto psicológico como operacional para el actor, que es nuestro objetivo, ¿vale? O sea, nuestro objetivo no es simplemente observar. Nuestro objetivo es observar para actuar, para poder contar con información que nos permita realmente anular al actor. Nosotros creemos que la mejor manera de defender a los clientes es directamente anulando al actor, de manera proactiva, no de manera reactiva, haciendo blue team, ¿de acuerdo? Profundizando ya en lo que os comentaba antes, ¿vale? Hemos planteado dos casos de uso. El primero de ellos es utilizando Honey Tokens en logs, ¿vale? ¿Cómo se haría esto? Supongamos, uno de nuestros clientes puede estar en el sector financiero, ¿vale? Bien, pues ¿qué tipo de envenenamiento de logs haríamos? Pues muy sencillo, podríamos colocar endpoints que apunten a pasarelas de pago, endpoints que apunten a documentación sobre versiones en beta de ciertas APIs o de ciertas funcionalidades que aún no están en versión release. Las posibilidades son varias, pero lo importante es personalizarlo totalmente para el cliente objetivo. Es decir, no son cosas que se puedan automatizar en bulk. Para que esto funcione bien, se necesita hacer muy personalizado para el cliente al que va. No es lo mismo hacer digamos, una cadena de Honey Tokens con logs para alguien del sector financiero que para una consultora. Igual que no es igual que hacerlo, por ejemplo, para un propio equipo de inteligencia. ¿Qué tipo de endpoints podríamos hacer para los equipos de inteligencia? Sencillo. Podríamos hacer, por ejemplo, endpoints que apunten a servidores de Mattermost, a servidores de Slack, a Teams, repositorios de GitHub, digamos, endpoints que sabemos que puede guardar información sensible que a nosotros como actores nos interese, ¿de acuerdo? Luego, también es importante, tenemos que plantar señuelos golosos. No todos deben ser golosos, pero sí que tienen que ser suficientemente atractivos para que el actor se fije en los nuestros y no en los legítimos, de verdad, ¿vale? Y lo que comentaba, señuelos personalizados por sector, por actividad, por tipo de actividad a monitorear, etc., etc., ¿vale? Esto es crítico. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, un actor cuando vulnera una entidad o está dentro de una víctima, un servidor,
necesitamos que todo sea coherente, ¿vale? Por eso no basta simplemente con poner un endpoint a una URL, tiene que ser válida, tiene que haber un pequeño backend detrás. Es decir, si nosotros ponemos una URL en el log que luego, cuando el adversario realice una simple petición para ver si está viva o no, necesitamos que esté viva, necesitamos que responda. Si el actor lo lanza y no responde, va a perder totalmente el interés y no es lo que queremos. Lo que queremos es que el actor diga, hey, qué interesante, he visto un token a la pasarela de pago y casualmente me he encontrado una API key de Stripe, por ejemplo, ¿vale? Pues queremos que tanto la API de Stripe como el endpoint de la pasarela de pago los haya visto y sean legítimos para el actor, pero ilegítimos para nosotros. Es decir, sea parte de todo este procedimiento que estamos haciendo de Honey Tokens, ¿vale? También importante, necesitamos hacerlo creíble. Si, por ejemplo, estamos accediendo a un backend o a una versión de nuestra plataforma propietaria que va por la versión 1.7, es totalmente ilógico que encontremos una versión de una versión 6.3, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas a los que nos referimos. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo tremendamente realista. Al final es como montar un teatrillo en el que todas las piezas coincidan para que realmente el adversario no se dé cuenta de que es parte de un show de Truman, ¿vale? Esa es la clave, totalmente. Luego también referencias cruzadas en los registros. Necesitamos mezclar esto con tráfico legítimo, ¿de acuerdo? Es decir, estos logs no pueden estar únicamente dentro de una categoría, de un repositorio en la que solo estén los honey tokens, porque perdería todo el sentido del mundo. Tiene que estar con los logs mezclados y es responsabilidad nuestra hacer que los honey tokens que implantamos sean suficientemente atractivos como para que el actor diga, voy primero a hacer reconocimiento o actividad maliciosa con lo que yo considero goloso como actor, que realmente es lo ilegítimo, y no con el tráfico realmente parte de la empresa del día a día normal, ¿vale? Esto es tarea nuestra. Y por último, también necesitamos crear una infraestructura mínima para reducir costes, ¿vale? Esto obviamente sí se puede automatizar. Al final, gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día a nivel de, pues ya digo, containerización, virtualización, etc., etc., es tremendamente sencillo, o mejor dicho, mucho más sencillo que hace 5 años, ¿de acuerdo? Además, ahora mismo, con todos los avances que están viendo en inteligencia artificial, hay muchísimas posibilidades, ¿de acuerdo? Incluso estamos investigando también por la parte de Syndicate el hecho de poder generar data totalmente falsa pero creíble de manera dinámica y en tiempo real para cada cliente, ¿vale? Todo eso con inteligencia artificial que, igual que los malos lo están usando, nuestro deber también es aprender a usarla y usarlo en su contra, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿en qué se traduce todo esto? ¿Vale? Ya hemos dicho, bien, tengo claro el panorama, tengo claro el caso de uso, los logs me parecen interesantes, lo veo viable. A nivel de costes para nosotros también puede ser algo perfectamente asumible, pero ¿realmente qué conseguimos? ¿Cuál es el objetivo o qué queremos causar en el actor con todo esto? Bueno, pues lo primero, 2 tipos de daño, operacional y estratégico, ¿vale? Y aquí no he metido un tercero para no haceros mucho spoiler, pero también estaría el daño psicológico que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a daño operacional, tened en cuenta que si la operación sale de manera exitosa, que no es nada complicado que salga de manera buena, ya os lo digo yo, lo primero que hacemos es la pérdida de tiempo generada al actor, ¿vale? El tiempo es oro. Y el tiempo que esté invirtiendo en nosotros, o mejor dicho, en nuestros honey tokens, es tiempo que no esté invirtiendo en una víctima real, o por lo menos es tiempo que no esté invirtiendo en los assets reales del cliente, ¿vale? Segundo punto, muy crítico, exposición de infraestructura, ¿vale? La gente mala de verdad no ataca desde sus PCs de casa, ¿vale? Esto es un hecho. ¿Por qué? Pues porque cualquiera que tenga 2 dedos de frente en ese aspecto sabe que en cualquier momento se te va un paquete fuera de la VPN de Tor y se finí, ¿vale? Entonces, utilizan VPS, utilizan botnets, utilizan varios recursos ajenos y de terceros. Y esos recursos tienen que estar expuestos. No queda otra. Tienen que estar expuestos por A o por B, porque si no, no pueden comunicarse con la víctima. Entonces, todo este proceso que hemos comentado de los logs lo que hace es que al final nosotros generemos otros logs en las que veamos qué IP o desde qué, digamos, LAN, si están dentro de nuestra infraestructura, y cuál es el routing que está siguiendo exactamente el adversario, podemos acabar haciendo un mapeado de, oye, cuidado que esta gente tiene un VPS en tal proveedor que
pues se le puede enviar una orden judicial o se le puede meter mano por la vía más, digamos, oficial, ¿vale? Eso es crítico para el adversario. Imaginemos que, oye, este VPS está en un país que está ajeno a lo que se puede hacer desde aquí, etc., pero lo tenemos localizado. Bueno, pues el hecho de tenerlo localizado ya es inteligencia, sobre todo por la sencilla razón de que imaginaros que en el escenario A, con la empresa A, vemos en enero una IP que ha picado el anzuelo con el cliente A y nos da la IP Z. Pero imaginaros también que esto ocurre, y esto es lo bonito de todo este proceso, que 4 o 5 meses más tarde, cliente B monta otra infraestructura y la misma IP coincide con la del cliente A. Este tipo de correlaciones son las que son magia para realmente echarle el guante a toda esa gente del underground. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo el hecho de, o como estamos acostumbrados en ver en APTs, que obviamente gestionan un nivel mucho más masivo de IPs o de infraestructuras. Estamos hablando de que la gente del underground al final son personas que más que menos, como nosotros, que tienen sus recursos limitados y que no tienen el apoyo de un Estado-nación normalmente detrás. Entonces, que un individuo utilice una IP en una fecha y otro individuo, llamémoslo X, utilice la misma IP para otro ataque, normalmente no quiere decir que sean dos actores diferentes, sino al contrario, que el mismo actor con la misma infraestructura está atacando a dos personas diferentes. Y ahí es donde empiezan las interrelaciones bonitas, ¿vale? Y por otro lado, el ruido de OPSEC forzado, es decir, utilizamos también el daño psicológico para obligar al actor a cubrirse mejor las espaldas. Vosotros imaginaros el nivel de paranoia que supone para un actor darse cuenta de que ha invertido semanas dentro de un honeypot. Eso es terrible para el adversario. Es terrible porque el problema ahí ya no es el tiempo. El problema que ve ahí es ¿qué ha podido estudiar esta gente de mí? Ha visto mis herramientas, ha visto mi command and control, ha visto mis comunicaciones, ha visto cómo nombro los archivos. ¿De acuerdo? Esto ha visto mis samples, ha visto mis muestras, ha visto las herramientas que he descargado desde mi repositorio, ha visto mi repositorio. Al final son pequeños hilos de los que se pueden ir tirando para generar este tipo de inteligencia, ¿vale? Luego tenemos el daño estratégico, ¿vale? El daño estratégico, lo que comentaba, imaginaros que estáis haciendo un escaneo de puertos o escaneo de los endpoints o URLs que habéis visto en nuestros logs. Y las herramientas os lanzan resultados totalmente contradictorios, ¿vale? Un puerto que está filtrado, una URL que te devuelve una cabecera, hoy te devuelve esto y mañana te devuelve el otro. Al final, lo que acabas generando al adversario es que dude de sí mismo, ¿vale? ¿No os ha pasado que, por ejemplo, estáis haciendo un ejercicio de pentesting o lo que sea? Sabéis que la vulnerabilidad está ahí, sabéis que tenéis que hacer un script, un programa para explotar esa vulnerabilidad en concreto y no os sale. ¿Qué dudáis ahí? ¿Que la vulnerabilidad no está o que vosotros estáis haciendo mal el código? Yo lo que dudo es que estoy haciendo mal el código y considero humildemente que programo bastante bien. Entonces, imaginaros el daño psicológico que supone para un adversario el decir, es que esta herramienta me ha funcionado anteriormente y ahora no me funciona. ¿Soy yo? ¿Es la víctima? Lo normal es que dude de sí mismo, ¿vale? Porque si para él está claro el endpoint, él no va a dudar de que es un honeypot, a menos obviamente que hayamos nosotros hecho mal nuestro trabajo. Luego también, debido a este punto de desconfiar de sus propias herramientas, viene el segundo punto, que es la necesidad de verificación manual. Cuando nosotros encontramos un endpoint jugoso o encontramos un honey token, unas contraseñas de administrador, llamémoslo X, no nos vamos a dar por vencidos como adversarios. Vamos a seguir R que R porque ya es que si consigo la contraseña del domain admin, me hago control de la empresa. Pero vas a seguir pegándote contra la contraseña del domain admin porque sabes que si lo consigues se acaba. La cuestión que no sabe el adversario es que es una pared, o sea, es un callejón sin salida. No hay contraseña de domain admin realmente. Pero vas a obligarle a verificar de manera manual todos estos honey tokens, lo que al final volvemos otra vez al tiempo invertido innecesario, ¿vale? Y por último, el compromiso de infraestructura, lo que os comentaba. Imaginaros que tras 2 o 3 semanas os rendís y decís, mira, esto ha sido un error, esto ha sido un honey token, o me he metido en una honeypot, lo que sea. Al final el resultado que le duela ahí al actor no es solo el tiempo invertido, que también es el hecho de he pasado 2 semanas viviendo o durmiendo con el enemigo. ¿Qué saben de mí?
Tengo que tirar todo el VPS que he estado utilizando, tengo que tirar abajo toda la infraestructura, las billeteras, las VPNs, tengo que cambiar las identidades, tengo que cambiarme la cuenta de XSS, de Bridge Forum, de lo que sea. Todo eso al final es en lo que se traduce estos ejercicios, ¿de acuerdo? El objetivo realmente ahí no es solo obtener información, sino dentro de nuestras capacidades hacer daño al adversario. Y el mayor daño que se le puede hacer al adversario, que ya lo veremos también más adelante, es el psicológico, no solo el operacional y el estratégico, sino el psicológico, porque al final, esto lo hemos dicho siempre, da igual que implantemos un montón de medidas de seguridad, que implantemos un montón de políticas, de leyes, etc, etc. Al final lo que importa es el humano, la persona que opera el sistema. Si esa persona falla, se acabó. Lo mismo ocurre, que es un error que nosotros hacemos como industria, de pensar que el adversario no falla, el adversario falla. Y si se le hace fallar, fallará todavía mucho más estrepitosamente. Y ese es el objetivo principal, ¿de acuerdo? Entonces, viendo un poco todo esto a nivel de conclusión, no solo estos pequeños, digamos, contratiempos para el adversario, sino también el aumento de costes. Hacer daño a la billetera siempre es un buen sistema. Deteriorar la confiabilidad a nivel de ego del actor también importa mucho, ¿de acuerdo? Eso puede causar, que ha ocurrido en el pasado, ver inactividad en ciertos actores que han tenido ciertos traspiés y no han conseguido levantar cabeza. De hecho, hay algún caso de algún Identity Access Broker. Un Identity Access Broker es básicamente un actor que se dedica a la venta de accesos en la dark web, que tuvo algún encontronazo con algún trabajo que no le salió bien y no solo estuvo inactivo durante un tiempo, sino que es que acabó retirándose. Y esto ocurre, ¿de acuerdo? No queremos decir que por hacer estos ejercicios vayamos a hacer retirada todo el underground, pero sí se les puede hacer mucho daño, ¿de acuerdo? Y luego vamos también, aparte del tema de los logs, para no extendernos mucho, se nos ocurrió también otro caso de uso, ¿vale? Muy tal para mi hombre de ojos verdes sexy, Román, ¿vale? Que imaginemos que esto es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Nosotros también tenemos servicio de credenciales, ¿vale? Es decir, lo que hacemos básicamente es intentar monitorear todas las credenciales expuestas, filtradas, en venta, etc, etc, de la dark web, para decir, oye, ten cuidado que este dominio esté en venta o ten cuidado que este email esté en venta, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es de manera reactiva. Es decir, tú estás monitoreando, recibes una alerta de cuidado que este empleado tiene sus credenciales expuestas y a partir de ahí tomas medidas, como puede ser revocar las identidades, incluir doble factor de autenticación, cambio de política de contraseñas para todo el equipo, etc, etc. Pero, como estamos aquí para darle una vuelta de vuelta, lo que hacemos es, ¿y si nosotros mismos somos los que preparamos una pequeña infraestructura, como hemos comentado antes con los logs, lo infectamos con un infostealer, para aquellos que no lo tengáis pilotado, es básicamente un tipo de malware que se instala en vuestro sistema operativo, está totalmente silencioso, no quiere causar daño, digamos, operacional, pero lo que hace es enviar todos vuestros datos a un repositorio, normalmente al autor o al que ha comprado el infostealer, ¿vale? Es decir, ¿qué tipo de datos manda? Vuestras cookies, vuestras contraseñas guardadas en los navegadores, todo lo que tenéis en el escritorio, billeteras que podáis tener de Bitcoin, de Monero, de lo que sea, ¿vale? Todo ese tipo de archivos acaban en el repositorio del malo, ¿vale? Entonces, eso es un infostealer. En infostealers hay de varios tipos. Están, digamos, los públicos y los premium, vamos a llamarlo así. Entonces, básicamente, ¿cómo se infectan estas personas con infostealers? Pues principalmente con software pirata, ¿vale? Es decir, cuando nos bajamos el típico Acrobat Reader que no queremos pagar o demás, pues ahí viene con regalito. Cuando llamamos que viene con regalo, nos referimos a que viene con infostealer, ¿vale? Principalmente, ¿cuál es el viaje que hace el dato que roba el infostealer? Muy sencillo. El infostealer roba la credencial acaba en un repositorio y en el repositorio se diferencia. ¿Esta credencial es buena? ¿Viene de un infostealer público o viene de un infostealer premium? Oye, viene de un premium, perfecto, vamos a venderlo en un market. O yo, que soy el propietario, soy el actor que ha alquilado ese infostealer, digo, oye, mira, me interesa esta credencial para, ahora iremos de Román, por ejemplo. Vale, pues cojo, la compro y la utilizo. Y esa credencial, teóricamente, que luego no hay honor entre ladrones, teóricamente no la tiene nadie más, solo la debería tener tu infostealer. Luego veremos que no es así, ¿vale? Pero teóricamente solo la tiene el propietario del infostealer. Entonces,
Imaginemos que Rutef o Román nos pega un telefonazo y nos dice, oye, me interesa saber qué gente o qué actores, tanto nacionales como extranjeros, pueden estar interesados en sabotear las rutas, ¿no? En sabotearme a mí como persona, porque soy una persona influyente, trabajo con muchos clientes y al final tengo información que puede ser sensible, soy un objetivo valioso, ¿vale? Lo que hacemos ahí es montar un sistema, un ecosistema, en la que esté infectado por nuestro propio infostealer, ¿vale? Y nosotros tenemos categorizado exactamente, no el correo de Román, que lo sabemos nosotros y a lo mejor 4 más, sino creamos un correo ficticio de Román que parezca suficientemente legítimo para que nuestro infostealer acabe enviando toda esa información de navegadores, de cookies falsas, de credenciales que no dan a ningún lado, de accesos RDPs, etc., etc., y acaben, pues, unas en Russian Market, que Russian Market, para aquellos que tengáis curiosidad, es básicamente ahora mismo el mayor mercado de credenciales ilegales, ¿vale? Es accesible tanto a nivel de Tor como a nivel de Clearnet, y allí las credenciales se compran pues por un precio tan bajo como $10, 20 las que más, ¿vale? Luego tiene un sistema de pujas en la que tú puedes decir, oye, todo lo que salga de RootedCon, quiero enterarme el primero y ofrezco $100. Si hay otro actor que puja 200 por la misma de Rooted, el que se la lleva es el de 200. Pero para esto tienes que tú tener cierta reputación, acceder a un programa de beta privado, etc., etc., ¿vale? Entonces, el punto aquí importante, imaginemos, ¿qué podríamos sacar de Rutef? Pues teniendo en claro lo que hablábamos de tiene que estar personalizado para el sector, tendríamos accesos administrados, ¿vale? Como puede ser, ¿qué tipo de accesos puede tener Román? Pues mira, Román está en RootedCon, está en GoodJob, puede tener acceso a los laboratorios de los chicos, puede tener acceso a RDPs de clientes, etc., etc. Luego, aparte, ¿qué puede haber? Gestión de patrocinadores, el Call for Papers, ¿vale? Es decir, puede haber información ahí bastante interesante sobre todos aquellos, no solo a nivel patrocinadores, sino también a nivel de ponentes, empresas que quieran compartir sus ideas, etc., etc., ¿vale? Sistemas de pago también para todo el tema de las entradas, lo mismo, imaginaros que Román misteriosamente se ha dejado en su infostealer una API de un Redis, o se ha dejado ahí algo bastante goloso, pues lo mismo, ¿vale? Todo eso acaba empaquetado y acaba yendo a un market, que es lo que comentábamos, Russian Market. Entonces, la puja se realiza y tras realizar la puja, el actor lo que obtiene es un archivo zip con el machine ID, que es básicamente, para que nos entendamos, la matrícula de la máquina infectada de Román, en la que tiene todo lo que el infostealer ha sacado. No solo credenciales, sino también archivos, ahí irían nuestros honey tokens, etc., etc. ¿Cuál es el siguiente paso después de esta cadena? Sencillo. Nosotros tendríamos monitoreados mediante SIEM qué está ocurriendo con esas credenciales y en el momento que localicemos, primero, que esas credenciales se han comprado en Russian Market, que se puede hacer, es decir, nosotros podemos decir, cuidado, que el día 1 de enero las credenciales de Román han salido en Russian Market y el día 15 de enero ya no estaban porque se vendieron. Pero es que el 1 de febrero observamos el tráfico entrante desde una de las cuentas que tokenizamos de Román, ¿vale? No solo eso, sino que imaginaros que el 15 de febrero encontramos en un post de Bridge Forum o en un post de XSS, uno de los mayores foros de cibercrimen, un actor que solo tiene un mensaje y 0 reputación en el que vende credenciales para RootedCon. Fijaros ahí el procedimiento normal que se tendría que hacer para investigar al actor. Pues básicamente ver el post, investigar al actor, hablar con él, ver qué tiene, hacernos pasar por uno de ellos, etc., etc. De esta manera, con todo esto que estamos montando en la credencial, lo que podemos hacer es, primero, ese actor, lo más seguro, no tenemos obviamente confirmación 100%, pero lo más seguro es que sea nacional, o por lo menos de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Cuántos cibercriminales podrían querer atacar a RootedCon o concretamente a Román? Román es archiconocido, pero seguramente esté en España. Sea alguien que realmente le quiera echar el guante en España. Por lo tanto, la cantidad de tiempo que ahorra a investigadores, como por ejemplo lo que hacemos en Syndicate, para saber nacionalidad, TTP de ese actor, sería brutal, porque con este sistema ya tendríamos confirmación de que posiblemente, por la motivación hacia Román, sería nacional o por lo menos de Latinoamérica. Después, reventa. Imaginemos que este actor, como he comentado, quiere poner en venta estas credenciales y nosotros sabemos que son ficticias.
Vale, ¿sabéis el daño tremebundo que podría ocurrirle a ese actor si el resto de la comunidad se entera de que ha sido tan, entre comillas, tonto de picar el anzuelo y vender credenciales de una honeypot? Ese señor o señora no vuelve a vender nada en ese foro, por lo menos con esa cuenta. Sería el hazme reír totalmente. Fijaros ahora que no ha hecho falta ni una detención ni una investigación, simplemente poner un caramelito con el nombre de Román, una víctima que pueda ser suficientemente jugosa y decirle, toma, lo tienes aquí, por $10, tal cual. Ese tío, repito, ya no podría operar con normalidad, por lo menos con esa identidad. Estarías forzando a que, si tiene reputación, si tiene amigos, tenga que tirarlo todo de cero y volver a empezar. Eso es un costo terrible, terrible, porque la gente, los cibercriminales viven allí, pasan el día posteando, comentando, intercambiando ideas. Es como una comunidad más, pero ilegal, ¿vale? Entonces, esto se traduce en inversión de nuevo para validar que las credenciales son buenas, pérdida de reputación en los foros y desconfianza en los mercados. Imaginaos que yo he comprado una credencial en Russian Market y resulta que son honey tokens, de Román. No podría confiar más en Russian Market. Y ahí estás haciendo también daño a la cadena de suministros, ¿de acuerdo? Y bueno, conclusiones. César, pues todo tuyo. ¿Qué opinamos de esto? Bueno, pues yo creo que hoy ya decíamos que básicamente el componente era técnico, las conclusiones eran técnicas. A mí me parece increíble, francamente, el grado de profundidad, el grado de customización de la situación. Al final, todo lo que has contado y que mañana Jorge va a contar, porque tiene otra intervención mañana en las jornadas STIC, donde creo, Jorge, que vas a terminar de desarrollar y profundizar mucho más en esto. Bueno, pues a mí me parece que es hilar fino en el ámbito de la ciberseguridad. Quiero destacar que Jorge, en el año 2021, en la cuarta edición del programa Include, fue cuando nosotros le conocimos y él tenía un componente de marketing, atención, un componente de marketing muy fuerte y también un componente técnico, pero sobre todo de marketing, ¿no? A partir de ahí entró en una vorágine de introducción en la ciberseguridad muy fuerte y bueno, pues después del tránsito que ha hecho, tiene creada una iniciativa de emprendimiento, una empresa que se llama Syndicate, con su compañera Ainhoa, y me gustaría animar a todo el mundo a que vean, se acerquen y además le pregunten cómo él puede ayudar desde esta perspectiva que está explicando, desde esta perspectiva yo creo que innovadora. Seguro que se hacen muchas cosas en este sentido, porque yo tampoco soy muy experto, pero sí me gustaría que mañana lo vierais en el detalle y en el desgrane que él va a hacer en la intervención, ¿no? Entonces yo animo a todas las empresas a que se acerquen a Jorge en este sentido, digo empresas, clientes finales, etcétera, porque bueno, es evidente o es obvio que es eficaz, que es interesante y que es una variable, si queréis, diversa de cómo enfocar problemas o situaciones de inteligencia, ¿no? Pasando al ataque, es decir, no a la defensa. Estamos hablando de ponerle cebos al adversario, ¿no? No estamos esperando que le vamos a vigilar, vamos a ir a por él, le vamos a poner cebos y luego le vamos a coger, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesantísimo. Por otro lado, he hilado esto con Factory, simplemente decir que es obvio, después de esta intervención también, que tener talento diverso, tener personas diferentes dentro de los equipos, es un plus, siempre es un plus, siempre. Entonces, no hace falta ser el mayor técnico del mundo o el mejor técnico del mundo, sino tener una perspectiva probablemente diferente y tener una actitud probablemente diferente, ¿no? Yo creo que esto es una prueba de que esto es así. Lo hilo, si queréis, para llevarlo al terreno de la fundación y al terreno de Factory, que es lo que veníamos a hablar hoy. No solo va a tener 12 etapas significativas durante 12 meses en las personas que van a estar un año con nosotros y vamos a generar de esa manera personas con capacidades, que ya vienen con capacidades diversas, que nosotros vamos a intentar darle alguna forma y bueno, pues aprovecharlas mucho más, ¿no? Entonces, Factory seguirá siendo un sitio de cultivo de personas con talento diverso y con diferentes perspectivas. No van a ser los mejores técnicos del mundo, no lo son tampoco ahora cuando salen de Include y directamente entran en los entornos laborales, pero hay una serie de variables que son francamente aprovechables. No estamos diciendo que ahora todo el mundo deje de contratar personas por otros canales y contrate personas a través de la fundación. Lo que estamos diciendo es que parte de sus procesos de reclutamiento deben introducir personas que pasen por entrenamientos y características como los que hemos descrito hoy, ¿no?
Y reitero que por favor vayáis mañana a la intervención que va a hacer Jorge, donde le va a poner, creo, la guinda técnica a todo lo que ha explicado hoy y poco más. Agradecerte, Jorge, también un poco que hayas apoyado también a la Fundación y que la sigas apoyando en este tiempo. A vosotros, un placer, ya lo sabes, como siempre. No sé si hay alguna pregunta, Román, algo... Tenemos una pregunta bastante curiosa. Dice que la pregunta, perdonad que me tengo que poner la cosa hasta aquí. El hecho de la pregunta se refiere a los beneficios directos que tiene seguir una estrategia de este tipo, que le hace más caro, interrumpe, genera paranoia, etcétera, ¿no? al adversario. Dice que esos son beneficios directos para vuestro cliente, pero hay beneficios indirectos para otros clientes a los que, como estás reteniendo al adversario, haciéndolo perder tiempo, no está atacando a otros, ¿no? Con esa psicosis, esa paranoia que le estás generando. ¿Cómo se podría monetizar ese beneficio adicional que estás generando, no ya en tu cliente directo, sino incluso en el ecosistema? Bueno, nosotros, por el tipo de producto y de servicio que englobamos todo esto, donde vemos una posibilidad de realmente esta monetización o este beneficio de terceros, es sobre todo a nivel de, pues, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, nosotros apoyando, por ejemplo, una empresa privada dentro del sector privado, da igual del sector financiero o lo que sea, si mantenemos a raya a esos actores que sabemos que al final van a acabar atacando a la víctima y posiblemente después de atacar al banco BBVA vayan al Banco Santander, lo que estamos haciendo es que todas esas personas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea Guardia Civil, etc., tengan que destinar o les sea más sencillo gestionar los recursos que de otra manera tendrían que cada uno por su lado, ¿sabes? Cada uno por su frente. Entonces nosotros creemos que parte de esa monetización, que realmente no es tanto económica, sino más de recursos, se podría aprovechar mucho por ese lado, por esa parte. Veo, muy interesante, muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta un poco chunga? Sobre diversidad. A ver, o sea, a mí me interesa especialmente la parte con la que habéis empezado la charla con el tema de la neurodiversidad y el enfoque distinto de las cosas, ¿no? En un caso ideal de equipo diverso, y por eso digo que viene la parte chunga, ¿sería un equipo que tiene hombres, mujeres, personas de orientaciones sexuales diversas, neonazis y personas con discapacidad? ¿Respondo yo o respondes tú? Responde tú. Vale. A ver cómo. Mira, yo desde mi experiencia considero que todos los espectros tienen siempre algo que aportar, en el sentido de lo que para mí un actor politizado, digamos, ¿no? O activista, puede no ser interesante simplemente por el espectro político que lleva, para otra persona, sea de la ideología que sea, seguramente tenga muchísima más mano que yo para entrarle a ese actor, aunque yo tenga mucha más experiencia en el campo. Simplemente por una cuestión de conexión con la persona, independientemente, ya te digo, del espectro que tenga. Entonces, para mí, esa diversidad, al menos en inteligencia o por lo menos en Syndicate, es clave. Es clave porque, de hecho, es una de las guinditas que trataremos mañana. El propio framework que hemos desarrollado nosotros lo que dice o para lo que te ayuda es decir, para este actor, este investigador, por estos motivos políticos, sociales, de contexto, históricos, lo que sea. Y eso es clave. Eso es profesionalizar realmente la práctica, entender la psicología del adversario. Exactamente. Correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos y otro aplauso.